Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 8 de enero, miércoles después de la Epifanía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día continuamos leyendo la primera carta del apóstol San Juan. Leemos el capítulo 4, versículos 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto, y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Ya el día de ayer veíamos que estábamos entrando en la profundidad más grande de esta primera carta del apóstol San Juan, donde llegábamos a ese ápice en que San Juan declara Dios es amor. Y explicábamos cómo no se trata de una frase romántica, no se trata de una frase poética, sino de una verdad teológica profundísima. Estamos hablando de la esencia de Dios. Dios es amor. Y por eso, inmediatamente San Juan nos proponía en qué consiste el amor. Es decir, para no ir por un rumbo equivocado, dando un mal concepto al amor que nos dejaría entonces en un absurdo. Si el amor, decíamos ayer, es un sentimiento, entonces claro, Dios es amor, Dios es un sentimiento. Y esto es lo que vemos para muchos en el mundo cuando hablan de Dios. Dios es paz, Dios es amor, pero se refieren a Dios como si fuera una fuerza, simplemente una energía que transmite paz para mí, que transmite amor para mí. Dios es esto para mí. Y entonces, claro, Dios no existe independiente de mí. La existencia de Dios depende de mí, de mis sentimientos, y es verdaderamente un camino tan empobrecedor, donde yo quiero atrapar a Dios y hacerlo a mi medida, a la medida de mis sentimientos, a la medida de mi razonamiento, a la medida de mi corazón, cuando es al revés. El camino es hacia Él, para que Él engrandezca mi ser. Continuando con eso, y esto es precioso, entonces San Juan nos comienza a profundizar en ese amor. Nos decía, para que se entienda qué es el amor, lo primero que hay que saber es que Dios nos ha amado primero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el amor va a empezar en la medida que yo conozco que soy el amado de Dios, que yo reconozco el amor de Dios en mí. Fíjate cómo el amor está empezando por el conocimiento de ser amado. Esta es la historia que debemos tener los seres humanos en nuestra vida.
¿Cómo me voy a reconocer yo a mí mismo? ¿Quién soy yo? Bueno, en primer lugar soy el amado de mis padres. Soy aquel que reconozco ser amado por mis padres. Qué hermoso camino para entender mi existencia, para entender mi vida. Y por eso no tener el amor de los padres trastoca tan profundamente el alma de una persona, que no es lo mismo haber perdido a los padres, haber perdido a la mamá, al papá cuando yo era muy pequeñito, no haberlo podido conocer, pero eso no me quita el saber que yo soy fruto de su amor, que soy amado por él. Pero en cambio el rechazo del padre hacia el hijo, el rechazo de la madre hacia el hijo, eso produce un hueco tremendo porque no me permito reconocerme por lo que soy. El amor parte en ese conocimiento y de ahí en el sacrificio. Si Dios nos ha amado tanto, si yo soy consciente de este amor que Dios me ha dado, entonces nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Lo lógico que se tiene que producir a partir del conocimiento de que yo soy el amado de Dios es entonces lanzar mi amor hacia los demás. ¿Y por qué? Lo explica San Juan. A Dios nadie lo ha visto nunca. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. Lo voy a tratar de explicar en otras palabras. ¿Qué está diciendo San Juan específicamente? Que en la medida que nosotros reconocemos ser amados por Dios y por tanto nos esforzamos en amarnos los unos a los otros, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en imagen de Dios para el mundo. Lo decíamos ya ayer, de una manera avanzada, más profunda. ¿Qué quiero yo al final del día? ¿Amar con mis capacidades o ser herramienta para el amor de Dios? Que Dios ame a través de mí. Fíjate cómo la idea que está en el fondo es esta. Es justamente que si yo amo a los demás, bueno, estoy haciendo visible a Dios, que yo he sido puesto en el mundo justamente para hacer a ese Dios invisible visible a través de mi amor que está en conexión con Dios. Dios permanece en mí y su amor en mí es perfecto, de tal manera que ya no es mi amor, sino el amor de Él, la entrega de Él. Y entonces, ¿yo en qué me convierto? Me convierto verdaderamente en ese hijo que está en comunión con su Padre. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Fíjate cómo nos está diciendo, ¿por qué somos capaces de amar? Somos capaces de amar no solo por esa imagen de Dios en nosotros con la que fuimos creados, sino que además nos ha entregado a su Hijo, y al entregarnos a su Hijo para la remisión de nuestros pecados, nos ha entregado también al Espíritu, que nos hace, ese Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre, ese Espíritu que nos hace verdaderamente identificarnos como hijos de Dios. Entonces, estar en relación permanente con Él. Nosotros hemos visto y de hecho de esto damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y entonces, a quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. ¿Dónde está iniciando entonces el amor? En esa proclamación de fe. Esa proclamación de fe que me lleva obviamente a una vida determinada según los preceptos de la fe. Porque no se trata simplemente de decir, sí, yo creo. No, yo creo significa yo, por tanto, me esfuerzo en vivir lo que el Señor me ha enseñado, lo que el Señor ha dictaminado para mi existencia. Ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo, y quien confiesa entonces que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué hace? Está transmitiendo el amor. ¿Dónde comenzaba el amor? Y vuelvo atrás. Comenzaba
según San Juan, según lo que San Juan nos está explicando en ese conocimiento que yo soy el amado de Dios. Bueno, solo voy a poder reconocer que soy el amado de Dios en la medida que reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es que ha muerto cualquier hombre en la cruz. Dios ha enviado, el Padre ha enviado a su Hijo a morir por mí. Lo ha enviado a este mundo para ser víctima de sacrificio para remisión de mis pecados. Y si yo confieso esto, entonces lo que hago es transmitir ese amor. Lo voy a decir en otras palabras. Oye, podemos llenarnos de muchos actos de amor que son bellísimos, hermosos, tan necesarios, pero no podemos dejar de proclamar a Jesucristo como el Salvador, porque Él es la manifestación del amor del Padre. Y entonces yo le puedo dar al mundo muchísimas cosas. Yo pudiera lanzarme a una actividad enorme para quitar todos los sufrimientos que pudiera del mundo. Sí, maravilloso, y ojalá lo hagamos con intensidad y con fuerza. Pero resulta que en esa preocupación me olvido de anunciar al Verbo de Dios que se hizo carne. Y entonces arrebato al mundo, ¿de qué? Del conocimiento de ser amados de Dios. Y entonces sentirán el amor de aquellos que hacen caridad. Sí, no, mira cómo me ha dado tanto. Sí, pero yo te he dado tanto porque he querido transmitirte cuánto te ha amado Dios, que te ha dado a su Hijo para morir por ti, por remisión de los pecados. Este es el amor más grande. Este es el amor que no puede faltar. Nosotros hemos conocido, continúa San Juan, el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Y repite, Dios es amor. Y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué está diciendo San Juan? En el amor, en este amor, en esta clave profunda y verdadera, no en la superficialidad de la cual habla el mundo, en esta clave del conocimiento de ser amado de Dios, de saber que Dios nos ha entregado a su Hijo como víctima y que por tanto el amor se refleja en la entrega y en el sacrificio, entonces creamos la comunión con Dios. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué estamos diciendo? La comunión con Dios, esa relación íntima con Dios. Y en esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Claro, si yo soy el amado de Dios, si yo entiendo que Dios me ha enviado a su Hijo para dar su vida por mí, y respondo a ese amor, ¿Qué me espanta? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me inquieta? ¿Qué me quita mi tranquilidad? ¿Por qué vivo en angustia por las cosas pequeñitas de este mundo? Porque no he comprendido entonces, porque no estoy viviendo en la comunión verdadera de ese amor. Y por eso San Juan lo que dice es precioso. Nosotros esperamos con tranquilidad el día del juicio. ¿Sabes lo que está diciendo? Esperamos con tranquilidad el día de nuestra muerte. No nos inquieta. Ay, me voy a morir. Esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque vivimos en este mundo en la misma forma que vivió Jesucristo. En el amor no hay temor. El amor perfecto excluye el temor. El que teme está mirando el castigo. Ay, yo no el castigo. Pero si yo soy el amado de Dios, soy aquel por el cual el Padre ha entregado a su Hijo. Por tanto, el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. No se trata de ser un temerario. Se trata de no tener miedo porque soy consciente del amor de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida. Mientras
Él despedía a la gente, después de despedirlos se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del agua y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Qué importante es darnos cuenta cómo el Evangelio que acabamos de leer está en perfecta sintonía con la primera lectura. ¿En cuanto a qué? A ese no tener miedo. Fíjate que el episodio que acabamos de leer es la continuación de lo que leíamos el día de ayer. Ayer leíamos cómo el Señor, después de desembarcar en esa zona que había buscado para estar a solas con sus discípulos, porque la gente no les daba tiempo ni para comer ni para dormir, se encuentra con una multitud y se compadece de ellos y muestra el amor con el sacrificio, con la entrega, con la preocupación, con la compasión, y después decide que alimentar a esa multitud. ¿Con qué? Con todo lo que tenían los discípulos. ¿Y qué era todo lo que tenían? 5 panes y 2 pescados. Eso era lo que tenían. Y lo entregan todo efectivamente, y en las manos del Señor se multiplica ese verdadero amor. Y ahora, ¿qué ha ocurrido en el Evangelio? Que el Señor manda a sus discípulos por delante a avanzar en la barca y Él se queda atrás. La barca no avanza en el mar, no logran llegar, y Él sale a su encuentro en esta escena tan maravillosa que todos conocemos de cómo el Señor camina sobre las aguas. Pero fíjate bien cómo ha terminado el Evangelio. Les dice: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto. Y aquí la clave, y es que no habían entendido el episodio de los panes. ¿Por qué no habían entendido el episodio de los panes? ¿Qué es lo que quiere decir el evangelista al decir no habían entendido el episodio de los panes? Era imposible que pudieran alimentar una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, con 5 panes y 2 pescados. En las manos del Señor no existe el imposible. En la confianza plena en el Señor, ¿qué es lo que encontramos? La tranquilidad de saber que en Él no hay imposibles. ¿Y qué es lo que no habían entendido? Esto. Y entonces ven solo la situación natural y sienten miedo. ¡Ay, viene caminando por las aguas! Están llenos de espanto. No han entendido la profundidad del amor. No han entendido aquello que hemos reflexionado en la primera lectura. No han entendido cómo estar en comunión con el Señor para no llenarse de espanto el corazón, para no llenarse de miedo, para no llenarse de inquietud. Qué importante es reflexionar la palabra de Dios justamente para analizar nuestro corazón. Hoy uno de los grandes problemas, grandísimos problemas de las personas son los miedos, las inquietudes, ese corazón alborotado por todo. Todo es miedo, todo es temor, todo es angustia. ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives así? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no tienes paz? No, pero es que todo lo que puede ocurrir. Todos los días puede ocurrir todo. Todos los días puede ocurrir absolutamente todo. ¿Estás tratando de controlar la existencia? Ten mucho cuidado.
Ten mucho cuidado. ¿Estás tratando de controlar la existencia? ¿Estás tratando de tener seguridades en todo? Ten mucho cuidado porque no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir jamás. Estás tratando de tener un control que no está en tus manos, que nunca ha estado en tus manos. Nadie puede acercarse caminando sobre las aguas. Bueno, el Señor puede acercarse a ti sobre las aguas, puede acercarse a ti en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está ahí, en la medida que vivimos en esa comunión de amor con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.